La productividad real nunca se mide por la cantidad de horas que pasas ocupado, sino por la calidad de los hábitos que decides cultivar en silencio. En un mundo que aplaude la prisa y glorifica la agenda llena, se nos ha hecho creer que estar en constante movimiento es sinónimo de avanzar. Pero la verdad es distinta. La productividad auténtica se construye desde dentro, con decisiones pequeñas y consistentes que transforman el uso de tu tiempo en un recurso que trabaja a tu favor y no en tu contra. Cada minuto que se escapa en lo trivial es un fragmento de vida que jamás vuelve. Y aunque nadie lo note al inicio, con los años se convierte en la distancia entre quienes logran lo que sueñan y quienes siguen atrapados en el mismo lugar. El verdadero problema no está en la falta de horas, sino en la confusión silenciosa entre estar ocupados y ser productivos. Nos llenamos de pendientes, de reuniones, de correos, de tareas menores que alimentan la ilusión de movimiento, pero que no mueven nada esencial. Es como remar en círculos, mucho esfuerzo, mucha energía invertida, pero siempre anclados en el mismo punto. Brian Tracy lo explicó con claridad. Cada minuto que inviertes en planear, ahorra 10 en la ejecución. Sin embargo, preferimos muchas veces actuar sin dirección, desgastándonos en la urgencia, sin detenernos a construir la estrategia que realmente nos ahorraría tiempo y desgaste. Esa es la trampa más común, creer que más esfuerzo equivale a mejores resultados. Nos convencemos de que trabajar más horas, dormir menos y sacrificar descanso es prueba de disciplina, cuando en realidad es evidencia de desorden interno. Napoleon Hill lo advirtió. El hábito de hacer más de lo que te pagan genera una fuerza invisible que te eleva por encima de la mediocridad. Esa frase no habla de exceso, sino de intención. No se trata de trabajar hasta agotarte, sino de añadir calidad invisible a lo que haces, de comprometerte con un nivel de excelencia que nace de la conciencia, no del ruido externo. La mayoría no pierde su vida en grandes fracasos visibles, sino en pequeños hábitos disfrazados de productividad que, repetidos día tras día, erosionan la claridad y la energía. Esas horas que parecen inofensivas frente a una pantalla, esas listas interminables de pendientes que no cambian nada, esas reuniones que se convierten en excusas para no decidir, ahí está la verdadera fuga del tiempo. El enemigo no es la falta de oportunidades, es la repetición inconsciente de comportamientos que drenan lo más valioso que tienes, tu atención enfocada. Y aquí surge la pregunta que puede incomodar, pero también despertar. ¿Qué pasaría si en los próximos 30 días dejaras de perseguir la ilusión de hacer más y adoptaras solo 5 hábitos capaces de multiplicar tu productividad sin añadir más ruido a tu vida? Ese experimento no requiere fuerza sobrehumana, ni jornadas interminables, ni la obsesión de la perfección. Solo requiere claridad, intención y el valor de mirar de frente lo que hasta ahora has tolerado como normal. Porque el cambio no empieza cuando decides añadir más cosas a tu rutina, sino cuando eliges soltar lo que nunca debió estar ahí. Si estás cansado de las excusas y quieres construirte desde dentro, este canal es para ti. No se trata de motivación rápida, sino de transformación lenta y profunda. Si eso te resuena, quédate. Porque lo que viene no es una lista de consejos más, sino un mapa silencioso para rediseñar la manera en que usas el recurso más sagrado que tienes, tu tiempo. El error más común en la vida moderna no es la falta de trabajo, sino la incapacidad de diferenciar entre moverse y avanzar. Nos hemos acostumbrado a llenar la agenda de tareas pequeñas, creyendo que cada pendiente tachado es un paso hacia adelante, cuando en realidad muchas de esas acciones no cambian nada esencial en nuestra vida. Es como caminar kilómetros en una caminadora. El cuerpo se agota, la mente se desgasta, pero sigues exactamente en el mismo lugar. Esa ilusión de progreso es peligrosa porque da la sensación de estar cumpliendo, cuando lo que se está haciendo es posponer lo verdaderamente importante. El cerebro juega su propio papel en este engaño. La neurociencia demuestra que al tachar una tarea, aunque sea irrelevante, se libera dopamina, una recompensa química que genera satisfacción inmediata. Ese pequeño placer se convierte en adicción, y sin darnos cuenta, priorizamos actividades rápidas, triviales y cómodas, porque producen la sensación de logro instantáneo. Pero ese mismo ciclo químico nos mantiene lejos de las decisiones profundas, las que requieren incomodidad, disciplina y confrontación interna. Así, los días terminan llenos de ocupación, pero vacíos de dirección. Piensa en alguien que pasa horas respondiendo correos,
actualizando informes o asistiendo a reuniones que no cambian nada. Su jornada parece productiva, pero su proyecto personal, ese que podría transformar su vida, permanece estancado. Esa persona no está fracasando por falta de capacidad, sino porque confunde movimiento con progreso. Y lo más doloroso es que esta dinámica se repite durante semanas, meses e incluso años, hasta que un día se da cuenta de que ha estado corriendo en círculos alrededor de sus propios miedos. Brian Tracy lo explicó con claridad. Cada minuto que inviertes en algo que no te acerca a tus metas es un minuto robado de tu futuro. Esa frase desenmascara el patrón invisible que sostiene la mediocridad. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Porque la energía que inviertes en lo irrelevante no solo te roba tiempo, también te quita fuerza y claridad para actuar en lo que realmente importa. Y cuando eso se convierte en costumbre, lo que parece disciplina se transforma en autoengaño sofisticado. Detrás de este patrón se esconde un miedo profundo, el miedo a confrontar las decisiones grandes. Es más fácil hacer 10 tareas pequeñas que enfrentar una sola que puede redefinir tu rumbo. Por eso, nos refugiamos en la comodidad de lo urgente, aunque lo urgente no siempre sea lo importante. Pero avanzar requiere valor, y ese valor empieza con un filtro silencioso. Distinguir lo que simplemente ocupa espacio de lo que tiene el poder de mover tu vida hacia adelante. Si esto te incomoda, no es casualidad. Es tu conciencia mostrándote que quizá llevas tiempo repitiendo movimientos vacíos, mientras lo que realmente importa sigue esperando. Quédate hasta el final, porque hay más que necesitas escuchar, y puede que aquí encuentres la claridad que estabas postergando. Uno de los mayores autoengaños en el camino de la productividad y el éxito es creer que basta con tener fuerza de voluntad. Se nos ha enseñado a pensar que mientras más resistencia mental tengamos, más lejos podremos llegar. Pero la verdad es que la fuerza de voluntad es un recurso limitado, que se agota con el uso constante. Pretender que puedes construir una vida diferente solo con voluntad es como intentar llenar un tanque de gasolina con aire. Por más que empujes, nunca moverás el motor. La neurociencia lo confirma. El cerebro humano consume energía en cada decisión que toma. Desde lo más pequeño, como qué ropa ponerse, hasta lo más grande, como iniciar un nuevo proyecto, cada elección desgasta un poco más tu capacidad de autocontrol. Por eso, al final del día, después de enfrentar cientos de microdecisiones, la voluntad se encuentra débil y vulnerable. Es ahí cuando caes en las tentaciones, cuando postergas lo importante o cuando terminas enredado en distracciones. No es falta de carácter, es simplemente biología. El problema surge cuando confundimos la disciplina con la resistencia forzada. La disciplina verdadera no depende de luchar a cada instante contra la tentación, sino de diseñar un sistema de hábitos que hagan que las decisiones difíciles se conviertan en automáticas. Brian Tracy lo resumió en una frase que corta como una verdad innegable. La autodisciplina no es hacer más, es decidir una vez y repetirlo siempre. Eso significa que la clave no está en empujar tu voluntad cada día, sino en establecer rutinas que te liberen de decidir una y otra vez. Quien se apoya solo en la fuerza de voluntad vive en un ciclo agotador. Un ejemplo claro, alguien que quiere levantarse temprano y depende solo de ganas para hacerlo. Durante 2 o 3 días lo logra, pero luego se rinde. En cambio, quien crea el hábito, acostarse más temprano, preparar el entorno, eliminar distracciones nocturnas, no depende de la lucha interna diaria. Actúa sin tener que pelear contra sí mismo cada mañana. Esa es la diferencia entre el entusiasmo pasajero y el cambio real. Lo más doloroso es que muchas personas se castigan por no tener suficiente fuerza de voluntad, cuando en realidad lo que les falta no es fuerza, sino estructura. No es que seas débil, es que estás usando la estrategia equivocada. Imagínate intentar cargar un peso enorme solo con los brazos, mientras podrías usar una polea que multiplica tu capacidad. La voluntad es el músculo, los hábitos son la polea. Sin esa palanca, tarde o temprano el músculo se rompe. Comprender esta distorsión es una revelación que libera. Te quita el peso de sentir que debes ser invencible a toda hora y te invita a construir un entorno que trabaje contigo, no contra ti. Porque la transformación profunda no ocurre en momentos aislados de fuerza extrema, sino en el diseño silencioso de hábitos que te sostienen incluso cuando tu energía está en su punto más bajo. En un mundo que glorifica la prisa y aplaude la agenda saturada, descansar parece un lujo o incluso una debilidad.
Muchos llevan años creyendo que las horas extras son una medalla de honor, cuando en realidad son la señal silenciosa de un cuerpo y una mente que empiezan a fracturarse. Lo contraintuitivo es aceptar que el descanso no es lo opuesto al trabajo, sino una parte esencial de él. No se trata de frenar el avance, sino de garantizar que la marcha no se rompa en medio del camino. La cultura del siempre ocupado es un veneno lento. Te convence de que, mientras más ocupado estés, más valor tienes. Pero la realidad es que la fatiga acumulada roba claridad, aumenta los errores y te deja atrapado en un ciclo de esfuerzo que no genera resultados. Napoleon Hill lo expresó con crudeza. Muchos fracasan no porque les falte esfuerzo, sino porque nunca aprendieron a renovar su mente y su cuerpo. El descanso profundo es el fuego invisible que mantiene viva la antorcha de la productividad. La ciencia también lo confirma. Estudios en neurociencia muestran que el cerebro necesita pausas estratégicas para consolidar la memoria, procesar la información y generar nuevas conexiones creativas. Sin descanso, las horas de trabajo se convierten en un ruido mental donde nada se fija, nada florece. Es como sembrar semillas en tierra seca. Puedes sembrar miles, pero ninguna dará fruto. El descanso es el agua silenciosa que permite que lo sembrado empiece a crecer. Lo más irónico es que quienes más huyen del descanso suelen ser los que más lo necesitan. Creen que al detenerse pierden terreno, sin darse cuenta de que seguir avanzando sin energía es como correr con los pies amarrados. Mucho desgaste, poco movimiento. El descanso bien aplicado no es un capricho, es una estrategia de enfoque. Es un pacto con uno mismo que dice: prefiero avanzar menos horas, pero con toda mi fuerza y lucidez, en lugar de desgastarme en jornadas interminables que me dejan vacío. Piensa en la diferencia entre dormir para escapar y dormir para reconstruir. El primero anestesia, el segundo fortalece. Lo mismo ocurre con el descanso consciente. No es simplemente detenerse frente a una pantalla diferente, sino desconectar de verdad para recargar el sistema entero. Puede ser un sueño profundo, una caminata en silencio, un momento sin estímulos que devuelve claridad. Cada pausa así tomada es un recordatorio de que tu cuerpo y tu mente también son herramientas de trabajo que necesitan cuidado. Reconocer que el descanso es parte del trabajo es un acto de humildad y de sabiduría. Te invita a soltar la ilusión de la invulnerabilidad y a aceptar que, para rendir en tu máximo nivel, necesitas ritmos. Igual que un corazón late en ciclos de contracción y relajación, tu vida productiva también necesita esos intervalos. El que solo se contrae termina colapsando. El que respeta ambos movimientos logra sostener su fuerza a lo largo del tiempo. Hay un ritmo natural que regula la forma en que el cuerpo y la mente alcanzan su mejor rendimiento. No es casualidad que la concentración más profunda tenga un límite, y que después de cierto tiempo, el cerebro empiece a dispersarse. La ciencia lo llama ritmos ultradianos, ciclos de energía y atención que duran alrededor de 90 minutos. Ignorar este patrón es como remar contra la corriente. Puedes avanzar, pero con un desgaste innecesario y una claridad cada vez menor. Cuando trabajas sin pausas, la fatiga se acumula de manera imperceptible. Al principio parece un leve cansancio, pero pronto se convierte en distracción constante, errores que antes no cometías y una sensación de estancamiento, aunque lleves horas frente a la misma tarea. Al contrario, cuando divides tu jornada en bloques de 90 minutos de enfoque absoluto, seguidos de descansos cortos y conscientes, tu mente se expande en lugar de cerrarse. Brian Tracy lo resume con precisión: haz primero lo más importante y tu día ya estará ganado. Lo importante aquí no es solo qué haces, sino cómo estructuras tu energía para hacerlo. La regla de los bloques de 90 minutos no se trata de apretar más, sino de respetar el diseño de tu propio sistema. En esos ciclos, eliges una sola tarea clave y la atacas con toda tu atención, sin distracciones, sin multitarea. Durante ese tiempo, el celular no es una extensión de tu mano, las notificaciones no tienen poder, y el ruido externo pierde relevancia. Es un pacto silencioso de enfoque radical. Después, 10 o 15 minutos de desconexión real, sin pantallas, sin redes, sin más estímulos, funcionan como un reinicio del cerebro, que vuelve renovado al siguiente bloque. El resultado es contraintuitivo. Trabajas menos horas, pero produces más y con mayor calidad. Es como un atleta que entrena en intervalos. Su cuerpo se fortalece en la intensidad y en la recuperación, no en la repetición sin pausa. De la misma manera,
Tu productividad se eleva cuando alternas momentos de total concentración con descansos restauradores. Esa cadencia no solo mejora tu rendimiento, también protege tu salud mental y física, evitando que el desgaste se convierta en enfermedad o agotamiento crónico. La disciplina de aplicar estos ciclos no consiste en llenar el día con más tareas, sino en decidir cuáles son las que merecen ocupar ese espacio de máxima energía. Porque si todo es urgente, nada es realmente importante. Y cuando aprendes a honrar esos bloques de tiempo como territorios sagrados de productividad, tu día se transforma. Ya no se mide por cantidad de horas frente a la pantalla, sino por la profundidad de lo que logras en cada bloque. Adoptar esta técnica es como afinar un instrumento. Al principio requiere ajuste y paciencia, pero pronto descubres que el sonido de tu vida cambia. Ya no suena a ruido desordenado, sino a una melodía firme y clara. Y en esa claridad, cada decisión y cada acción se alinean con lo que realmente importa. Imagina dos leñadores en medio del bosque. Ambos tienen la misma tarea: derribar árboles para abrir un sendero. El primero trabaja sin parar, convencido de que la única forma de avanzar es seguir golpeando con todas sus fuerzas. Cada día regresa exhausto, con las manos heridas y la espalda cargada, pero siente que apenas ha progresado. El segundo, en cambio, dedica parte de su tiempo a detenerse, observar y afilar su hacha. Mientras uno se desgasta en el ruido de los golpes, el otro avanza con menos esfuerzo y mayor precisión. Al final de la jornada, los resultados hablan por sí mismos. El cansancio del primero no se tradujo en progreso real, mientras que el segundo, con menos desgaste, logró abrir un camino mucho más amplio. Esa imagen refleja lo que ocurre en la vida cuando insistimos en multiplicar esfuerzos sin revisar los hábitos que nos sostienen. La cultura del sacrificio mal entendido nos ha hecho creer que más esfuerzo siempre es mejor. Sin embargo, lo que determina la diferencia entre avanzar o estancarse no es la cantidad de horas trabajadas, sino la calidad de la energía con la que las invertimos. Afilar el hacha significa cuidar los hábitos que alimentan tu claridad mental, tu enfoque y tu disciplina. Significa detenerte lo suficiente para observar si el camino que recorres realmente conduce hacia donde dices querer llegar. La paradoja es que quien nunca se detiene a afilar cree que está siendo más productivo. Siente culpa si descansa. Piensa que cada pausa es tiempo perdido, cuando en realidad está desgastando su herramienta más importante, su mente. Es como un guerrero que entra a la batalla con una espada sin filo, convencido de que la victoria depende solo de la fuerza bruta. El resultado siempre es el mismo: fatiga, frustración y la sensación de estar corriendo sin avanzar. Los hábitos de éxito funcionan exactamente como el filo de esa hacha. No se notan de inmediato, no generan la falsa satisfacción de lo urgente, pero marcan la diferencia en el largo plazo. Un leñador puede engañarse creyendo que su esfuerzo constante es suficiente, hasta que se da cuenta de que otro, con menos desgaste, ha logrado mucho más. Así ocurre con quienes deciden cultivar rutinas que sostienen su energía, que protegen su atención, que limpian lo que drena su enfoque. No hacen más, hacen mejor. La reflexión final es inevitable. ¿Estás siendo el leñador que se agota cada día repitiendo la misma rutina sin revisar sus herramientas? ¿O ya empezaste a afilar tu hacha con hábitos que multiplican cada golpe? La vida no premia al que más se cansa, premia al que se atreve a detenerse lo suficiente para fortalecer su manera de avanzar. La productividad no se mide por la cantidad de horas que llenas, ni por el número de pendientes que tachas en una lista. Se mide por la capacidad de dirigir tu energía hacia lo que realmente importa y sostenerlo con hábitos que fortalecen tu mente y tu cuerpo. Muchas veces creemos que avanzar es sumar más tareas, más esfuerzos, más compromisos, cuando en realidad el verdadero progreso surge de elegir con precisión y de afilar los rituales diarios que sostienen tu disciplina. Brian Tracy lo resume con claridad: el éxito es la suma de hábitos sencillos bien aplicados todos los días. La grandeza no aparece en un día de intensidad, sino en la constancia silenciosa de quienes aprenden a enfocar sus fuerzas donde realmente tiene sentido. Napoleon Hill lo confirma desde otro ángulo: tus hábitos deciden si el tiempo es tu aliado o tu verdugo. Esa es la diferencia entre vivir sintiendo que nunca alcanza el día y experimentar la certeza de que cada minuto invertido está construyendo el futuro que deseas. Lo esencial no es llenar tu agenda de más tareas, sino limpiar lo que la distrae, cortar lo que drena tu energía y sostener lo que de verdad multiplica tus resultados.
Es un proceso silencioso, casi invisible, porque no se trata de mostrar esfuerzo, sino de construir desde dentro la disciplina que convierte el tiempo en un recurso poderoso. No necesitas transformar tu vida en un año con grandes gestos que se desvanecen rápido. Solo necesitas 5 hábitos silenciosos, cultivados con coherencia, que en 30 días empiecen a reprogramar tu mente y tu manera de usar la energía. La pregunta que queda en el aire es directa. ¿Seguirás golpeando con un hacha sin filo o empezarás a fortalecer los hábitos que afilan tu camino? No tienes que comentar, ni compartir, pero si algo en estas palabras removió una verdad que habías estado postergando, vuelve, porque este recorrido apenas empieza, y los que deciden continuar saben que la productividad no es un exceso de esfuerzo, sino la claridad de vivir con propósito en cada decisión. Este canal no es para todos, es para quienes ya dejaron de negociar con su grandeza. Suscríbete si eres uno de ellos.